Advertencia. Esta historia no está hecha para todo público. Si eres sensible o no te gustan estas cosas, te recomiendo que lo omitas. A pesar de que no cruzaré límites bien establecidos, no me ahorraré las escenas que deben haber en el mundo de Crozet, aunque advierto que la violencia por abusos no aparecerá explícitamente, ni será gratuita. Para los fans de Crozet, no soy un enfermo mental edgy con complejos, así que no habrá cosas demasiado heavy, y sobre todo, habrá un poco de esperanza con el penitente de Blasphemous aquí. Sin más que decir, disfruten el fic. Las obras no son mías, créditos a sus respectivos autores. La cruz supurada. El penitente en Crozet. Primera blasfemia. Firme ante el cadáver de su santidad Escribar, título manchado por el pecado y la rebelión, el penitente levantó la cabeza y contempló el trono sobre la montaña ceniza. Glorioso y a la espera de su próximo dueño. El milagro lo llamó, como siempre lo hacía. Y aquel cuyo silencio es eterno, empezó a andar. A pasos constantes, pero no apresurados, se alzó sobre la montaña de ceniza. No terminó como aquellos blasfemos antes que él, cuyos pies se hundían sin poder siquiera tocar la alfombra bajo el trono, engullidos por la ceniza. Observó el trono una última vez antes de sentarse en él. No se recargó. Tampoco descansó, simplemente levantó a mea culpa. Aquella espada que se le había sido entregada por el milagro mismo, la que le ha permitido ascender a este punto. Las luces blanquecinas de la vidriera la iluminaban, y a su vez, mea culpa devolvía el esplendor, remarcando su naturaleza divina. Dirigió el extremo filoso hacia su cuerpo y no dudó en apuñalarse a sí mismo en el estómago. La sangre escurrió de inmediato, la humedad recorriendo su cuerpo, como si el fluido tratase de no separarse de él. Una de sus manos se aferró al reposabrazos, apretando el material pulido y bellamente decorado con una fuerza brutal. Y, aún así, el trono continuó pulcro, inmutable ante su fuerza. Las venas se remarcaron en su cuello, su casco espinoso ocultando su rostro. Y a pesar del dolor, ni siquiera gimió. Su otra mano tembló, resistiendo el impulso de sujetar su herida. Obligándose a calmar sus manos, las recargó suavemente en los reposabrazos aún con el dolor quemante y abrasador en su abdomen. Levantó la mirada una vez más hacia la vidriera. Las luces blanquecinas se volvieron amarillas y sintió el abrazo de su Dios. Del único Dios. El milagro le estaba sonriendo, lo sabía, le estaba sonriendo a este miserable penitente apenas digno. Satisfecho con su ardua labor, finalmente se le permitió marchar en paz. El penitente dejó caer la cabeza, su cuerpo aún sentado tranquilamente en el sagrado trono. No era un cadáver. No podía ser tan simple. Ahora era una nueva santidad, un símbolo de salvación tal como lo fue el Padre, el primero en ser bendecido por el milagro con el castigo. A través del penitente, los pecadores blasfemos podrán continuar rezando al milagro, recibiendo sus bendiciones, padeciendo sus castigos. Pasaron los días, y el primer orador finalmente llegó. Vio el trono y quien estaba sentado en él, se arrodilló y juntó las manos. 1, 2, 3 más. Pronto la sala del trono se llenó de más devotos. Fieles, conscientes de que el milagro de verdad los veía, los escuchaba. Llevaron al penitente en su trono en un viaje por el mundo, cada pueblo debía recibir el toque del milagro. Porque todos merecen salvación, justicia, castigo y redención por igual. Todos merecen venerar al milagro. En un lugar diferente, tan lejano a custodia como para no regresar jamás, un ataúd yacía en el pasto, rodeado de sangre, vísceras y ropas rasgadas. La tapa fue golpeada un par de veces. Hubo una pausa y después la tapa de madera salió disparada, cayendo a un lado. Del interior se irguió él, el penitente. Llevó una mano a su cabeza y notó de inmediato el metal de su casco, tan acostumbrado a su uso que no era molesto en lo absoluto. Miró a su alrededor, la expresión grabada en su casco no ayudó a saber qué sentía. La sangre rodeaba el ataúd, que estaba descuidadamente en el suelo.
y por supuesto, cuerpos mutilados de variadas formas, ojos, lenguas, órganos y extremidades también estaban regadas en la zona. Al parecer, era algún tipo de funeral que terminó horriblemente mal. El penitente no se inmutó ni detuvo la mirada en la escena. Intentó levantarse, sin embargo, lo recibió un peso familiar en su regazo. Mea culpa. La espada aún estaba con él, sin perforar su cuerpo. De hecho, ¿por qué no estaba sentado en el trono? ¿Acaso había fallado? Salió del ataúd y cayó de rodillas, levantando la espalda con ambas manos. El mango y el filo descansaban en sus palmas, que la elevaban como si fuese de cristal. Esperó a que el milagro se la llevara y lo castigara. Nada. No había nada, ni siquiera el susurro casi inaudible de su divinidad. El milagro no lo estaba llamando, no lo estaba guiando. Consciente de ese hecho, el penitente se levantó de nuevo, mirando fijamente a Mea culpa, como si la espada pudiese decirle qué hacer. Sin respuesta, la envainó. También sintió el pequeño peso de sus matraces biliares. Solo eran 4, ni los peores, ni los mejores que alguna vez tuvo. No obstante, esta fue la señal que estaba buscando. Se había asegurado de conseguir los 5 matraces en su máximo poder y eficacia. Ahora ambas características se habían reducido deliberadamente, debía ser el milagro, con una nueva penitencia para él, y sin su guía, más complicada. No se enojó, no se decepcionó. Su fervor no hizo más que crecer y el fuego en él, ya brillante y salvaje, se desbordó aún más en determinación. Sin importar su destino, continuaría a donde el milagro lo enviara. Sin más, empezó a caminar, ignorando el desastre brutal y sangriento en el suelo. La vista frente a él le era diferente, pero no del todo ajena. Edificios de arquitectura extraña, la mayoría con trozos destruidos o consumidos por las llamas. Lo único que le resulta extraño es la falta de cualquier criatura en el camino. Normalmente hay decenas de monstruos esperándolo. Con su espada en la cintura, caminó a ritmo constante, sin detenerse a observar el caótico paisaje, y por supuesto, ignorando la sangre que decoraba cada rincón. Carruajes pequeños y extraños inundaban la calle, evidenciando que lo que ocurrió en este pueblo fue abrupto. Incluso chocaban entre sí, mostrando la fuerza que debían tener para deformarse de tal manera. Los cuerpos fueron un añadido más a la ya cruda escena. Hombres, mujeres y niños mostraban signos de distintas torturas, de formas horribles de muerte y de abusos a niveles que el penitente no había presenciado jamás. A pesar de ello, su paso no vaciló, su cabeza no se movió y sus manos continuaron firmes, inmutable ante el horror. El grito de una mujer resonó a la distancia, no demasiado lejos de él. Sin la más mínima reacción, el penitente cambió de dirección y caminó sin ninguna urgencia hacia la dirección del grito. La mujer continuó gritando por ayuda, suplicando que alguien viniera y la salvara. En algunos minutos más, llegó a un callejón cerrado, un tanto oscuro. Quien había gritado estaba allí, arrodillada en el suelo y clamando por ayuda. El penitente se acercó sin alterar su ritmo, imperturbable ante la mujer. Ella escuchó sus pasos y sus alaridos cesaron, giró levemente la cabeza, su cabello evitando que su rostro se mostrara. ¿Viniste a salvarme?, preguntó en voz baja. El penitente no respondió. Ya había notado lo importante. No había ningún peligro, y si lo había, la mujer no había hecho más que llamarlo. Aun sabiendo esto, su caminar no cesó hasta estar suficientemente cerca. El rostro de su casco la miró fijamente. Cabeza de pito, yo me lo meteré hasta el fondo del coño. La mujer se levantó rápidamente, girándose por completo y se arrojó al penitente. En oposición a sus gritos de ayuda, ahora ella reía a carcajadas, tratando de atraparlo y saltando hacia él, con ninguna otra arma más allá de sus manos. El penitente la esquivó apenas con esfuerzo, analizando a su ahora enemigo. Estaba desnuda, uno de sus senos faltaba, dejando solo carne sangrante y expuesta. Un ataque como este no era nada raro para el penitente, el hambre y la desesperación llevaba a la locura en custodia, aun cuando tenían a una divinidad a quien rezar. No obstante, notó lo más llamativo de la mujer salvaje.
una cruz grabada en el rostro, una cicatriz al rojo vivo del que surgían pequeñas pústulas casi imperceptibles. Parecía ser una deformidad deliberada de su carne. Me comeré tus huevos, cabrón. Repentinamente, un hombre salió de un salto desde una ventana rota, cortándose el abdomen y desparramando sus órganos por el suelo. Aun con eso, se levantó, sin inmutarse por sus intestinos regados, y corrió hacia él. El sujeto también reía a carcajadas, los ojos filosos y llenos de perversión, con una gran sonrisa enferma y la misma cruz en la cara. Notando ambas similitudes, el penitente dedujo de inmediato que se trataba de una plaga. Pero ¿qué clase de enfermedad causa estos síntomas tan extremos? ¿Qué plaga se revela como una cruz en el centro del rostro? La mujer se arrojó una vez más sobre él. Sin embargo, ya no había nada más que saber. El caballero desenvainó su espada en un instante y cortó por la mitad a la mujer, sus dos mitades cayendo cerca de él. ¡Oh! Jesús. Me corrobo. Ella balbuceó en el suelo, sus intestinos saliendo por su mitad superior. La sonrisa de placer jamás la abandonó. Yo quiero más duro. El hombre gritó, aún tratando de atrapar al penitente, sus órganos ya casi abandonando su cuerpo. El cuerpo del enfermo se volvía más débil, cada segundo más cercano a la muerte. A él no pareció importarle en lo absoluto, incluso parecía gozarlo. Inmutable, el guerrero de custodia blandió nuevamente a mea culpa, arrancando un brazo y causando por el impulso un corte limpio en el cuello que no le arrancó la cabeza, pero que dejó escapar grandes cantidades de sangre. Intentó pronunciar palabras, su garganta rajada no permitiéndoselo. Luego se metió la única mano que tenía en los pantalones e hizo movimientos de adelante hacia atrás. El penitente, determinado a acabar con la vida de este blasfemo antes de que hiciera algún truco extraño, se detuvo por un segundo. Nunca había visto a un enemigo a punto de morir hacer algo como esto. Ahora, más que cualquier otra cosa, se sentía confundido. Vio al hombre sonreír y rodar los ojos hacia arriba a la vez que su entrepierna se humedecía. La sangre no dejó de caer de su cuello. Cuando finalmente se detuvo el flujo del líquido, el hombre cayó de espaldas, muerto. El guerrero de custodia lo miró unos segundos más antes de darse la vuelta y salir del callejón. Prosiguió con su marcha, firme y endeble, como si no hubiese ocurrido nada. Mientras más avanzó, más cuerpos regados por la calle se encontró. Cada hombre, mujer o niño muerto de formas tan horribles y llenas de dolor que solo el gran milagro comprendía. Giró una esquina y detuvo su paso. Había un grupo de 5 personas en medio de la calle. Observó los alrededores brevemente antes de reanudar su caminar. A medida que se acercaba, la apariencia de las personas se volvía cada vez más grotesca. Sus pasos, deliberados y sin cautela alguna, atrajeron la mirada de aquellos en la calle. Al revelar sus rostros, dejaron ver las grandes sonrisas en sus rostros y, por supuesto, las cruces en sus rostros. Caballerito come penes. Te cogeré hasta el fondo. Un hombre gritó, siendo el primero en abalanzarse hacia el penitente, con un bate ensangrentado en una mano. El resto lo siguió al instante y levantaron sus armas en el aire. Herramientas extrañas, cuchillos, machetes e incluso extremidades humanas. Ya no había nada que esperar, así que el caballero tomó una postura de pelea, listo para recibirlos. Mientras continuaban gritando sobre penes y vaginas, el primero llegó. No pudo hacer nada antes de que su cráneo fuese cortado en horizontal. El siguiente soltó un gran grito de placer al verlo antes de que su abdomen fuese perforado. Mea culpa lo atravesó de lado a lado, y después, el penitente levantó con fuerza su espada, partiéndolo a la mitad. También quiero, puto. Una mujer gritó, intentando apuñar al penitente. Él le atravesó la boca, abierta de par en par, y el filo salió por su nuca. La mujer, al borde de la muerte, lamió el filo y cerró los labios, cortándose aún más. El guerrero retiró su espada. Un golpe en el costado del casco le hizo retroceder. Le habían golpeado con una pierna humana. La sangre coagulada escurría de la herida recién hecha por el metal de su casco. Me voy a follar tu corazón. Perra lame culos. La mujer con la pierna gritó, eufórica, y volvió a lanzarse hacia él.
A pesar de que 3 de ellos habían muerto en menos de un minuto sin causar ningún daño, la situación no hizo más que excitar a los 2 restantes aún más. Rieron a carcajadas. La mujer volvió a atacarlo con la pierna humana. La extremidad se dividió en 2 ante el filo de mea culpa, luego siguió el brazo que la sostenía. En un rápido movimiento su otro brazo se desprendió de su cuerpo. Ella continuó riendo, tropezando y cayendo al suelo, batallando por ponerse de pie. ¡Oh, no! ¡Qué rico! Se retorció en el suelo. Zorra idiota. No pudiste con su vergota. Yo sí puedo. El último gritó, la saliva escurriendo de su boca. Levantó el machete y lo lanzó hacia el caballero. El penitente lo bloqueó sin esfuerzo. El rostro en su casco no dejó ver ni siquiera los ojos debajo. El hombre se lanzó a él, intentando morderlo. Sin embargo, sus dientes atraparon el aire. Sus intestinos se desparramaron por el suelo, y antes de poder soltar un alarido enloquecido de placer, fue tomado del cuello y levantado con total facilidad. El guerrero de custodia lo alzó como un simple muñeco y lo estrelló contra el suelo con tanta fuerza que su cráneo se partió. Los sesos se regaron por el piso y los ojos se aplastaron por la fuerza. Blandió su espada hacia un lado con fuerza, velocidad y elegancia. La sangre en la espada fue retirada con el movimiento y volvió a envainarla. ¡Ven rápido! ¡Cógeme, cabeza de pito! La mujer sin brazos gritó desde el suelo, abriendo las piernas tanto como pudo. El penitente le dio una mirada antes de pasar a su lado. ¡Que quiero que me jodas! ¡Cerdo pito corto! Su cabeza fue aplastada por la bota del guerrero. Tomó la pierna del cadáver y caminó hacia una de las carrozas extrañas, dejando el cuerpo sobre él. El muñón donde alguna vez estuvo la cabeza dejaba caer la sangre en el suelo, como una cascada carmesí. El penitente tomó su casco con ambas manos y lentamente se lo quitó. Llevó el casco puntiagudo hacia la fuente de sangre y permitió que se llenara. En solo un minuto, la sangre dejó de caer y el casco ya estaba al tope. Sin miramientos, el caballero volvió a ponérselo. Sintió de inmediato algo extraño en su cuerpo. Un intruso invisible y no bienvenido. El dolor recorrió cada fibra de su ser, y él tembló levemente. Y a pesar de ello, tras unos segundos de sufrimiento en silencio, el dolor desapareció abruptamente. Eso era suficiente. El penitente levantó la cabeza rápidamente hacia el cielo, ignorando las columnas de humo ennegrecido y tratando de ver el resplandor del milagro. Nada. Pero para él, testigo del milagro y de su fuerza en su cuerpo, su divinidad estaba con él. No le había abandonado, le había aceptado una vez más y ahora debía cumplir su nueva penitencia. Finalmente, pudo sentir la presencia del milagro en él. El penitente continuó caminando por las calles en caos. Tuvo algunos encuentros con los individuos con cruces en sus rostros. Nada digno de mea culpa. Llegó a donde el césped comenzaba, tras incontables pasos sobre el camino liso. A lo lejos, 2 torres con cruces en la cima se alzaban entre los árboles, apenas visibles. La reconoció de inmediato. Una iglesia. Se metió entre la maleza y avanzó con facilidad. Sin monstruos extraños, sin trampas, sin humanos blasfemos con cruces en sus caras. Cuando finalmente llegó, observó el estado de la iglesia. Estaba deteriorada, había trozos de la estructura regados cerca, pero seguía estando suficientemente intacta. Las ventanas rotas estaban tapadas por maderas toscas, algunas quebradas parcialmente. Sin embargo, pudo escucharlo. Incluso con su casco sobre su cabeza, pudo distinguir un leve golpeteo de metal contra madera. La dirección era la puerta principal de la iglesia. Su mente aguda formuló varias hipótesis en segundos. 1. Humanos normales sobrevivientes, intentando poner una barricada. 2. Humanos cruzados en algún ritual sangriento o algo similar, puede que sea solo uno y esté atrapado. 3. Un nuevo enemigo esperándolo dentro, tal vez una criatura que apenas pueda describir. Sea cual sea el caso, avanzó sin temor. Al estar frente a la gran puerta, escuchó mejor los golpeteos y balbuceos del interior. Estos balbuceos parecían tener sentido. Aunque la puerta bloqueaba parte del sonido, las personas dentro susurraban, deteniendo cada tanto sus leves golpeteos.
Sin duda, se estaban tomando su tiempo. Ya lo sé, mierda. Un hombre negro fornido susurró con voz algo alta, su frente llena de sudor mientras continuaba golpeando los clavos con el martillo tan suavemente como podía. Si los cruzados nos encuentran por tus idioteces, te juro que te lanzaré a ellos primero. Otro hombre, rubio y casi tan fornido como el anterior, amenazó, su rostro igual bañado en sudor mientras sostenía algunas tablas y clavos. El hombre volvió la cabeza detrás de él y vio lo que realmente le preocupaba. No estaban solos. Eran un pequeño grupo, aunque para él era más pequeño de lo que le gustaría, y para joder, incluso más inútil que cualquier cosa que pudiera desear. ¿Y qué se supone que hagamos con ellos? Le preguntó directamente al que tenía el martillo, que también giró la cabeza hacia el grupo. Frunció el ceño. No tenemos de otra, el viejo tenía comida, sobreviviremos un tiempo encerrados aquí. Con suerte, esos cruzados enfermos se irán de la ciudad y las tablas señuelo les harán creer que no hay nadie. Respondió, sus nervios seguían a flor de piel. El caos había empezado hace poco, no debía tener más de un día y él junto a su compañero habían encontrado la iglesia, que al parecer fue uno de los primeros lugares en donde los cruzados atacaron. Fue realmente horrible deshacerse de los restos que estaban aquí. No planeaban quedarse mucho tiempo, pero con el horror que estaba ocurriendo afuera, no tuvieron la valentía de irse. A las pocas horas llegó un anciano, suficientemente fuerte como para caminar y correr, aunque seguía siendo viejo. Tenía comida. No mucho, tal vez solo duraría 1 o 2 días completos, pero no tenían absolutamente nada más, así que lo dejaron pasar. Sin embargo, no venía solo. Con él iban otros 2 hombres, delgados y asustados, una mujer mayor casi tan vieja como él. Y una madre joven acompañada de su hija, una niña de no más de 10 años. Un grupo de mierda para sobrevivir. Ambos hombres pensaban lo mismo. Eran los más fuertes y también los más capaces. Regresaron a lo que hacían, igual de nerviosos que al principio. Ya habían tapeado todo desde el día anterior en que todo el grupo llegó, solo faltaba la entrada principal. En el grupo, todos tenían un pequeño círculo alrededor de una pequeña fogata, apenas suficiente para calentar un poco de la carne empaquetada que el viejo había conseguido. Mendes y Dali están hablando de nosotros. Uno de los hombres delgados, con una barba pronunciada, habló en un susurro, mirando discretamente a los 2 trabajando en la entrada. ¿Y los culparías? Es decir, solo míranos, es un milagro que nos hayan aceptado. El otro, un hombre joven con gafas, habló mientras se abrazaba a sí mismo, hacía mucho frío. Ninguno de ellos era idiota. Sabían que los consideraban inútiles, pero ¿qué se supone que hagan? ¿Salir y morir por esos locos psicópatas? Tal vez puedas proponerle un trato para que nos lleven con ellos. El hombre de barba habló, mirando a Mia, la madre de la niña. ¿Por qué no vas y se la chupas tú? La mujer respondió agresivamente, viéndolo con molestia al mismo tiempo que ponía sus manos en las orejas de su pequeña para que no escuchara. La pequeña miraba fijamente el fuego, sin darle importancia a nada más a su alrededor. Debemos ser realistas. El anciano habló de repente, sorprendentemente sereno y casi tranquilo. Tienes una hija. ¿Qué hará ella para el grupo? Ahora solo es peso muerto. Si quieres seguir con tu niña, tendrás que conseguir a alguien que te ayude a protegerla. O eres una soldado experimentada y no nos dijiste. Le dio una breve mirada a la mujer, que solo entrecerró los ojos y gruñó un poco. Pronto desvió la mirada. El anciano volvió su mirada hacia el pequeño fuego, asegurándose de que la carne no se quemara. El silencio se hizo presente y todos se sintieron incómodos. La mujer mayor no había dicho nada, solo giró la cabeza y vio el púlpito de la iglesia. La representación de la crucifixión de Jesús estaba al fondo, aún manchada con la sangre del Padre, que encontraron muerto crucificado encima de Jesús. Bajó la mirada y tomó su collar, un pequeño crucifijo, deseando que solo fuera una pesadilla. La más horrible y cruel de todas. El sonido de alguien golpeando la puerta los dejó paralizados. Eran golpes suaves, pero incluso eso les aterró.
Dali, el hombre negro, apretó el martillo y se preparó para luchar si tenía que hacerlo, sabía que no tenía posibilidades. Méndez, que sostenía firmemente las tablas como si le proveyeran de alguna seguridad, retrocedió un paso, listo para echar a correr. El anciano llevó la mano a su pequeña pistola. Si eran más de 2 cruzados, no serviría de nada. La niña tembló de miedo y abrazó fuertemente a su madre, ocultando su rostro en su pecho. Mia estaba tan aterrada como su hija. Miró la pistola del anciano. Estaba por arrogarse y robársela para que ella y su pequeña no sean víctimas de esos cruzados enfermos. No se perdonaría jamás por eso. Pero volvieron a tocar. Tan simple como eso, y supieron que no podían ser cruzados. Un simple toque a la puerta. Algo que hace solo unos días era cotidiano y normal, ahora se convirtió en una señal de alivio porque no sean cruzados, pero igual de un pánico enorme porque los atrajeran. La puerta no tenía mirilla, tenían que abrirla. Habían estado reforzando la puerta para asegurarse de que resistiera los golpes, así que no había un impedimento para abrirla más allá del pomo. Dali miró hacia atrás, hacia el grupo, sin saber qué hacer. El anciano se levantó y caminó lentamente hacia él. Asintió en silencio y apuntó su pistola. Sus manos temblaron levemente, pero estaba seguro de que mataría a quien fuera si es que era un cruzado. Dali y Méndez se prepararon, tensos y a punto de mearse encima por el miedo. Los tres saben las atrocidades que estos cruzados pueden hacer. Dali llevó la mano al pomo y jaló, abriendo la puerta de la iglesia. Se arrepintió de inmediato. Una silueta alta lo recibió. Tenía un casco metálico con espinas por encima de ese rostro grabado hasta la punta. Con esa cosa debía medir 2 metros, tal vez más. Si se guiaba solo por el rostro inexpresivo en el metal, debía medir 1,80 m. Su vestimenta era extraña, medieval, si es que tuviera que adivinar. ¿Quién mierda eres? Dali levantó su martillo y amenazó con atacar, su rostro mostrando nada más que miedo. El penitente inclinó levemente la cabeza en un gesto de saludo. Dali dio un paso hacia atrás y tragó saliva. ¿Eres uno de ellos? Preguntó. No había visto su rostro, y tampoco sabía cómo se comportaban los cruzados. Podían fingir. Hasta donde sabe no son más zombies sanguinarios. No te muevas. El anciano avanzó, apuntando con su pistola al penitente, que no se movió ni 1 centímetro. Méndez levantó una de las tablas, listo para golpearlo. El penitente agachó un poco la cabeza y puso un pie dentro de la iglesia. La sorpresa les hizo retroceder un poco, permitiéndole accidentalmente la entrada. El aparente cosplayer entró a la iglesia con movimientos lentos y elegantes, sin movimientos de más y sin exageración. Volvió a erguirse, dirigiendo su mirada metálica hacia los 3 hombres. Ya era evidente que no podía ser un cruzado. Habían visto hordas de esos enfermos mentales arrojarse a las personas sin pensarlo, gritando y riendo. Pero este hombre los asustaba más. No emitía sonido alguno más allá de su armadura. ¿Una armadura? ¿Quién demonios tiene un cosplay en el fin del mundo? ¿Y qué carajos es ese casco? Lo que más llamó la atención fue la espada que tenía envainada. Su mano izquierda se recargaba suavemente en su cinturón, listo para sacar su espada en cualquier momento. Cuando entró, la niña pegó un pequeño grito y el grupo retrocedió, aterrado. ¿Qué intentas, estúpido? Méndez estuvo a punto de gritar, pero el recuerdo de los cruzados lo limitaron a hablar en voz algo alta. ¿Estás solo? Dali preguntó, mirando por detrás del penitente. El caballero asintió levemente, dirigiendo su cabeza hacia él. Dali tragó saliva e hizo una seña. Si no eres uno de esos cruzados, ¿te puedes quitar? Debo cerrar la puerta. Dali señaló detrás del penitente, su tono era algo nervioso, ya tenía suficiente con esos maniáticos infectados, y ahora tenía que lidiar con un loco mudo. El hombre en armadura, sin decir nada, se hizo lentamente a un lado, solo lo suficiente para que Dali pasara y cerrara la puerta, no sin antes revisar el exterior y asegurarse de que no había nadie más. Cerró la puerta rápidamente, sin hacer ruido, y se giró para ver al penitente. Todos lo miraron con ojos bien abiertos, temerosos. ¿Y tienes comida?
Méndez preguntó, notando que el hombre extraño no tenía ningún tipo de mochila o equipaje. El penitente negó levemente con la cabeza, su postura no se suavizó. ¿Te importaría decir alguna maldita palabra? Dali, pasando poco a poco del miedo a la frustración, preguntó. El caballero de custodia solo lo miró fijamente. ¿Por qué no hablas? El anciano preguntó, aunque fue más una pregunta para sí mismo que terminó soltando. Es un voto de silencio, ¿cierto? La mujer mayor habló de repente, sorprendiendo a todos. Se acercó con pasos lentos y torpes. Lo miró con algo distinto al miedo. Casi parecía esperanzada. Ante su afirmación, el penitente asintió con suavidad, poniendo su atención en ella. ¡Qué pendejada! Méndez murmuró, su ceño frunciéndose más. Algunos lo miraron, sin embargo, la atención seguía en el penitente y la mujer. Estás en una penitencia, ¿verdad? La mujer habló, sus ojos brillaron más a medida que comprendía. La corona de espinas esculpida en el casco. Sus ropas, sus rosarios envueltos en su muñeca, la espada y sobre todo la armadura en sus hombros. Debía ser un guerrero de Dios. Tenía que ser eso. Aquel nuevo invitado no hizo nada tras la pregunta. Incluso a través de su casco, pudieron percibir la duda. No quisiera molestarte, penitente. La mujer preguntó, curiosa en si debía llamarlo así. Él asintió. ¿Podrías conseguir algunos suministros para nosotros? Tenemos muy poco y no sobreviviremos. Pero me temo que ninguno de nosotros puede luchar, y tampoco podemos ofrecerme más que nuestra gratitud. ¿Te importaría ayudar a este desdichado grupo? Todas sus esperanzas estaban depositadas en él y en nadie más. El grupo la miró con las cejas levantadas, o con sus expresiones deformadas en el desagrado. Desde su perspectiva, era una mujer loca pidiendo caridad a otro tipo igual de loco que ella. No obstante, ajeno a todos ellos, el penitente lo analizó detenidamente. Normalmente no aceptaba ninguna tarea que lo desviara demasiado de su deber con el milagro. Tampoco si no había recompensa que lo ayudara en su penitencia. Sin embargo, ahora no tenía claro lo que debía hacer. Sin pistas, sin susurros, sin encuentros con la presencia del milagro. Quizás su voluntad era que salvase a este pueblo condenado. Después de todo, ¿qué mejor manera de volver los devotos que salvándoles de este caos y mostrándoles el toque benévolo y cruel por igual del milagro doloroso? Era posible que se equivocara, tal vez su deber aquí era específico, no obstante, ¿qué más tiene? Dispuesto a averiguar su misión, el penitente asintió. La pasó de largo y caminó hacia el grupo junto a la hoguera. Ellos retrocedieron y la niña, que había girado la cabeza para verlo, escondió su cabeza de nuevo en el pecho de su mía, quien la abrazó con miedo. El caballero tomó una bolsa, la vació sin cuidado en el suelo y se dio la vuelta. Cabrón, eso era mío. Méndez casi gritó, acercándose con pasos fuertes, dispuesto a golpearlo. No hizo falta más que una mirada del penitente para detenerlo. Frunció el ceño y le enseñó el dedo medio. Cuando te quites ese casco ridículo lo hablaremos de nuevo. Gruñó, caminando hacia sus cosas tiradas para asegurarse de que nadie se las quite. El penitente caminó hacia la puerta, la abrió y salió, cerrándola tras él. Todos se giraron, sorprendidos. Espera, ¿de verdad se fue? Méndez detuvo su marcha y miró sobre su hombro, tan sorprendido como para dejar de susurrar. Está loco, va a morir. Uno de los hombres también dejó de susurrar, sorprendido. El anciano se dirigió hacia las ventanas e intentó ver a través de las maderas. Pudo ver su silueta alejándose y perdiéndose entre la maleza, en dirección al pueblo más adelante. Tal vez vino por ahí. ¿Por qué no trajo nada con él? Felicidades, vieja loca, lo mandaste a su. Dali murmuró, volteándose para ver a la mujer que habló con el penitente. Se sorprendió al verla ahora frente al altar, de rodillas y con su collar apretado con fuerza. Tenía la cabeza agachada, parecía estar rezando. La situación no hizo más que llenarlos aún más de miedo. Todos se estaban volviendo locos o qué demonios. Mamá. La pequeña niña habló por primera vez en horas. Su madre la miró, confundida. ¿Ellos nos van a matar? El corazón de Mía se hizo añicos.
No hubo esa característica inocencia en su voz. Era casi una afirmación cruel de alguien que no sabe mucho, pero que entiende la grave situación en la que están. Incapaz de decirle la verdad o de mentirle, no pudo hacer más que abrazarle y comenzar a llorar. La niña no reaccionó. Derramó lágrimas también. El grupo las miró unos segundos antes de desviar la mirada al suelo. ¿De verdad todo terminaba aquí? ¿Y no había más esperanza? ¿Todos morirían sin más? ¿Por la satisfacción de esos malditos enfermos? El ambiente lúgubre no fue ajeno para nadie. La situación de la madre e hija, el pánico hacia los cruzados, lo extraño del cosplayer medieval y la mujer rezando como loca en el altar. Sus mentes comenzaron a fracturarse lentamente. Nadie confiaba en los otros, todos dispuestos a salvarse a sí mismos a como dé lugar. El anciano apretó con fuerza la pistola, temeroso de que le arrebataran su vía de escape del horror. Dali intercambió otra mirada con Méndez, que recogía lo poco que tenía del suelo. Ambos sentaban las bases de algo en silencio. Ambos hombres delgados, el de barba y el de lentes, se encogieron en su lugar, incapaces de siquiera pensar qué hacer a continuación. Madre e hija continuaron llorando abrazadas, y la mujer mayor siguió rezando con fervor. El capítulo termina aquí. Podría decirse que es un piloto, una prueba para ver cómo le va, por eso tan largo. Espero que les haya gustado y, por supuesto, si tienen comentarios sobre la historia o sugerencias, pueden compartirlas. Nuevamente, para los que me siguen, disculpen la ausencia. Los exámenes están horribles y me fue realmente mal, así que he estado deprimido y muy preocupado. Una disculpa porque mis problemas hayan afectado mi constancia en YouTube y en Wattpad. Recuerden usar condón, cepillarse los dientes, obedecer a su mami y no robar. A mí no me queda nada más que decir más que adiós, así que... Hasta la vista, putos.